Y por ejemplo, una de las preguntas que nos hacemos en la prueba es ¿por dónde comenzar la prueba? Entonces una sugerencia es que puede que estadística está al principio, al medio, al final. Trate de empezar por estadística, que son una tabla o un gráfico. ¿Por qué? Porque son preguntas más fáciles de resolver, que no requieren que hagan tantos cálculos. O sea, los cálculos a veces son mínimos, no son tantos. Entonces yo le voy a enseñar algunos trucos cómo resolver las preguntas de estadística que pueden ser parecidas a las que estoy mostrando. Lógicamente no va a ser la misma pregunta, pero son similares. Entonces, por ejemplo, aquí dice, pregunta uno, según los datos de la imagen, ¿cuál de los países de Sudamérica tiene mayor cantidad de horas frente al computador? La estadística que nos dan es una tabla que dice cuánto tiempo pasamos en redes sociales y dice que es un tiempo medio de uso diario de redes sociales en el año 2021. Siempre la estadística va más atrasada del año en que vamos, porque lógicamente no, muy difícil hacer estadística en el momento en que estamos, sino que se hacen de años pasados, porque hay que recolectar los datos, procesarlo y todo eso. Entonces dice que en varios países se hizo una encuesta para ver cuántas horas al día estaban en redes sociales y se sacó como un promedio, una media. Es decir, que claro, hay una persona que puede que esté 20 horas al día en redes sociales, pero se hizo un promedio entre todas las personas que se encuestaron por país y se anotó en barras, en un gráfico de barra, donde se anota la cantidad de horas y minutos en promedio que en ese país se utilizan las redes sociales. Entonces, por ejemplo, habla que en Nigeria se utilizan las redes sociales 4 horas 0,7 significa 4 horas 7 minutos. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque cuando nos entregan la información así, es una información em, de una variable como compuesta. ¿Qué significa compuesta? Que tiene como dos unidades. Aquí se habla de horas y minutos. Es como cuando nos hablan de metros y centímetros. Ahí es compuesto, no es una sola unidad. Entonces a veces cuesta más trabajar cuando son dos unidades que cuando es una unidad. Para nosotros es súper claro cuando nos dicen 4 horas 7 minutos. Son 4 horas más 7 minutos. Es súper claro. Pero en los datos, por ejemplo, yo no puedo sumar 4 horas 7 minutos con 5 horas 10 minutos. No se pueden sumar porque son informaciones compuestas. ¿Se fijan? Entonces, es como que no puedo sumar metros, centímetros con metros y otro centímetro porque son informaciones compuestas. Puedo sumar metros con metros o centímetros con centímetros. Tiene que estar en una sola unidad. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero aquí en la primera pregunta no nos dicen que cambiemos a otra unidad, nos dice, tiene la mayor cantidad de horas frente al computador. Lógicamente, aquí hay que saber un poco de ciencias sociales, porque muchos no saben cuáles son los países de Sudamérica, entonces podrían no saber responder esta pregunta. Por ejemplo, alguno podría decir, por ejemplo, México. México, el país de Sudamérica que tiene más cantidad de horas. Y México no es un país de Sudamérica, es un país de América, pero no de Sudamérica. Ya, entonces hay que conocer un poco eso. Alguien podría decir, profe, Nigeria. Y Nigeria no es un país de Sudamérica, ni siquiera está en América, entonces no podemos dar esa respuesta, hay que tener algún conocimiento. Puedo nombrar los países que están en Sudamérica. El país más norte de Sudamérica es Colombia, luego Brasil, Argentina. México no es de Sudamérica, Estados Unidos tampoco es de Sudamérica,
China no es de Sudamérica, España tampoco, Reino Unido, Alemania y Japón. Por lo tanto, tenemos los únicos países que son Colombia, Brasil y Argentina. Y la barra más grande es la barra de Colombia. Por lo tanto, la respuesta correcta es Colombia. Hay que solamente saber mirar y contestar. Por eso les decía que estas son las preguntas más fáciles de la prueba, en donde puedo ganar rápidamente puntaje, porque no requieren que haga tanto ejercicio. ¿Ya? Esa es lo bueno de esto. Seguimos con otra pregunta. Dice, convierta las cantidades de los tres países de Sudamérica que más ocupan las redes sociales en horas y luego calcule su media aritmética. O sea, para calcular la media aritmética o promedio, tengo que tener todas las cantidades en horas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para convertir los minutos en hora, lógicamente uno tiene que volver atrás porque aquí no se ve los países, po. No se ve los países, ¿ya? Aquí yo no veo los países, por lo tanto en la prueba me va a pasar lo mismo. Voy a tener que volver atrás para ver en la prueba cuáles son los países. Entonces aquí mismo no tengo la segunda pregunta, pero los países serían Colombia, tengo Colombia 3,46, Brasil 3,41 y Argentina 3,26. Entonces, voy a hacer algo que está malo, simplemente para explicarlo. Si esto estuviera así, Colombia 3,46 y cosa que no está, y Brasil estuviera 3,41 y Argentina tuviera 3,26, estos son enteros con decimales. Entonces esto bastaría sumarlo para obtener un total, y el total se divide por 3 para tener la media aritmética. ¿Ya? Pero como aquí no estaba de esa forma, no lo puedo hacer así porque esto es como que estuviera todo en hora. Aquí tiene una dificultad mayor. Entonces, los 46 minutos hay que transformarlo en decimal y para eso, para transformarlo en decimal, se divide por 60. Aquí se ocupa harto la calculadora, cosa que en la prueba miramos a veces el techo y no ocupamos tanto la calculadora. Entonces, 46 minutos de Colombia se dividen por 60, porque una hora tiene 60 minutos, y eso es aproximadamente 0,76 con dos decimales. Entonces, 3,46 se transforma en 3,76. No vamos a usar más decimales. Hay un montón de decimales más, pero no los vamos a usar. Después, los 3,41, los 41 lo voy a dividir por 60, porque una hora tiene 60 minutos, y me da 0,68. Entonces me queda 0,68, que serían 3 horas 68 con coma i. Eso sería del segundo país, ¿ya? El segundo país, los 3,41 se transformaron. Y los 3,26 de Argentina tendría que dividir 26 por 60. Divido 26 por 60 y me queda 0,43. Entonces queda 3,43. Entonces aquí está todo en hora. Estas tres cantidades están en hora.
No están en minutos, están en horas. 3,76 horas, 3,68. Entonces, para hacer la media aritmética tengo que sumarla en la calculadora. Y la coma se cambia por punto. Entonces pongo 3,76 más 3,68 más 3,43. Saco la suma, que no es exacta, y queda 10,87. La suma no me da una suma exacta, pero me da 10,87. Esa es la suma. 10,87 que se cambia por coma. Entonces, para terminar de hacer la media aritmética, se divide por la cantidad de países. ¿Cuántos eran los países? Eran 3, pues. Entonces hay que dividir 10,87 dividido por 3 y me da la media aritmética, que tampoco es exacta, es aproximadamente 3,62. ¿Ya? Ahí puse 68, pero es 3,62. Esa es la media aritmética porque es aproximada. O podrían ponerle 3,6 en la prueba. ¿Ya? 3,62. Entonces, cuando me hablen de media aritmética en la prueba, tengo que sumar las cantidades en una sola unidad y luego dividirla por la cantidad de datos que usé. Pues en este caso usé 3 países, dividido por 3, y este resultado se llama media aritmética o promedio. Tiene dos nombres, media aritmética o promedio. Y esos eran los que nos pedían en la número 2. Ahí nos pedían calcule su media aritmética, y esa media aritmética era 3,62 aproximado, porque tenía muchos más decimales, pero generalmente en la prueba vamos a trabajar todos estos decimales. Para acá no los vamos a usar. Estos decimales no los usamos, más o menos usamos eso. ¿Ya? Ahí tenemos dos preguntas. Esta era más laboriosa, pero en la prueba a lo mejor no hay que convertir la hora en horas, sino que era más fácil. Lo otro es que nos piden que en base a la tabla o la información presentada en la imagen, ¿cuáles de las siguientes conclusiones es válida? Entonces, por ejemplo, nos dicen una conclusión, que los jóvenes entre 10 y 14 años son los que más utilizan las redes sociales. Esto, yo como una creencia, sin ver la tabla, puedo creer que es verdad. La gente más joven es la que más usa, pero si yo vuelvo a la tabla en ninguna parte habla de jóvenes entre 10 y 14. De hecho, la tabla que tiene como la letra chica, esta, y habla, aquí la voy a tratar de agrandar un poquito, em, la letra chica de la tabla, que dice que más de 900.000 usuarios de Internet fueron encuestados en 47 países, y la edad de ellos eran 16 a 64 años. O sea, el único dato de edad que hay de 16 a 64 años fueron los encuestados. No habla en ninguna parte de los niños de 10 a 14. De hecho, en muchos países es ilegal que un niño menor de cierta edad, a lo mejor de 16 años o de 14, según el país, utilice redes sociales sin un consentimiento notarial de sus padres, incluso con consentimiento literal, notarial de sus papás. En esos países está prohibido que los niños usen redes sociales. Entonces, esta aseveración no está en ninguna parte. En lenguaje sería como una inferencia. Infiero que los niños, pero en las tablas que tiene que ser explícito. Si no está en la tabla es falso. Por lo tanto, la alternativa A no es.
¿Se entendió cómo se van viendo las alternativas? Ya, vamos a ver la alternativa B. Dice, en los países de América es donde se utiliza más tiempo las redes sociales. Nosotros volvemos a la tabla y parece que sí, que en los países de América, pero vamos a ir a ver la alternativa C. Dice, para hacer el estudio se considera una muestra entre los 14 y 64 años. Vuelvo a la tabla y veo que era mentira porque dice 16 a 64 años. Entonces eso tampoco es verdad. O sea, este es un distractor porque es mentira que se consideró a esa edad. Después, la alternativa D dice que las personas mayores no utilizan las redes sociales. Las personas mayores no utilizan las redes sociales. Eh, pero aquí habla que se encuestó hasta gente de 64 años. No, no dice que se encuestó, entonces no dice cuánta gente de 64 años, entonces esto tampoco lo dice en la tabla. Entonces también, de alguna forma, esto es falso porque no aparece en la tabla. Entonces nos quedaría solamente que la que más probable podría ser esta. Aunque puede tener algo de falsa porque había un país que le ganaba, pero si uno vuelve a la tabla, ve que en general los países de América que están acá son los primeros casi de la tabla, o sea, donde más se ocupan las redes sociales. Entonces, no es 100% exacto, es un 90% exacto, pero ya con eso ya podemos determinar que eso es válido. Entonces, de esa forma se va viendo las preguntas de la tabla. Lo que no aparece en la tabla es falso, porque en la tabla no me dice que los jóvenes o los viejos ocupan, no dice que la cantidad va de 16 a 64 años. Entonces, esta alternativa que decía de 14 a 64 años, sí está, pero si hubiera dicho entre 16 y 64, esa hubiera sido la correcta. Entonces ustedes tienen que ir buscando. Si no lo dice la tabla, usted no puede inferir, porque la tabla habla solamente de países y de un grupo grande de personas de 16 a 64 años que usan las redes sociales. Entonces, este tipo de preguntas les gusta mucho al ministerio de trabajar con tablas o gráficos en que uno tiene que opinar. Y usted se fijó que aquí inmediatamente hubieron tres preguntas que no eran tan difíciles de hacer. No sé si hay alguna persona que quiera opinar del curso, porque ahora no los veo mucho yo, pero si quieren opinar algo de lo que vimos, entonces, sugerencia, poder partir por estadística, que son 3 a 4 preguntas. Si fueran cuatro, ya tendría cuatro buenas, y donde hay que hacer cosas como sacar la información o ver si es verdad o mentira lo que van diciendo y me quedo solamente con la que sea verdadera. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí hubiera dicho la alternativa en Brasil, en Brasil hay más gente que utiliza la internet que en Colombia, usted la tacha porque es una mentira, es al revés. En Colombia usan más las redes sociales que en Brasil. Entonces usted rápidamente dice, esta alternativa no es porque no es lo que me aparece en la tabla. O sea, usted tiene que creerle a lo que aparece en el gráfico en la tabla. Aunque usted crea que los jóvenes son los que usan más las redes sociales, la tabla no lo dice. Si la tabla dijera los jóvenes son los que más usan las redes sociales, ahí esa alternativa está buena. No sé si tiene consulta alguien que me quiera decir y está de acuerdo que haciendo esto podría, o si no, seguimos avanzando. Están medios callados hoy día, no mandan ni flores, ni manitos para arriba, nada. Se fueron todos, parece. Ya. Bueno, seguimos avanzando porque se nos acaba el tiempo. Ya. Entendió la única. Yana va a pasar de qué va a pasar ahora. Ya.
Esto es importante. Ojo, voy a tratar de agrandarlo un poquito para que usted lo vea mejor. Dice aquí, dice corral para bebé. Este es el corral para bebé que venden en una tienda. Bueno, salvo en Colina, que hay muchos bebés, y ya cada día hay menos, porque igual las señoras de Colina ya no quieren tener tantos bebés. Yo cuando partí con la nivelación escolar, la que mínimo tenía 5 bebés. Ahora creo que la mínimo es un bebé. Ya ahora, pero este corral es para el bebé. Entonces, dice, para evitar que el bebé se pueda dar un golpe, la tienda que vende el corral sugiere colocar una superficie acolchada en el piso del corral. Y la pregunta es, ojo, porque las preguntas tienen dos partes, donde dan la información, que es la primera ficha amarilla, y la segunda ficha es donde se da la pregunta. Es súper importante ver la parte de la información, pero más importante es ver la parte de la pregunta y luego devolverse a buscar los datos. Entonces, aquí pregunta, ¿cuál es el área mínima de la superficie acolchada para el piso del corral del bebé? La pregunta usted tiene que mascarla como un chicle hasta que la entienda. Y luego, suponga que yo fuera medio Humbertito y estoy haciendo la prueba y me digo, ¿de qué están hablando? Del corral del bebé. Este es el corral del bebé. Pero aquí en esta pregunta, ¿qué están hablando? Del piso del corral del bebé, de lo que está aquí abajo, de lo que está adentro, de lo que está en el piso, del piso del corral del bebé. ¿Y qué quieren ponerle al piso? Una superficie acolchada que cubra todo el corral del bebé. ¿Ya? Entonces, este ejercicio es de geometría y es muy fácil. Y el corral del bebé se convierte en una figura como esta, que tiene largo y ancho, o alto o base, que se llama rectángulo. Y cuando me hablan de área y de superficie, me están preguntando cómo calcular el área de un rectángulo. Entonces, para calcular el área de un rectángulo, aquí me dan me dice 68 centímetros, 180 centímetros, 150, sobran datos. Entonces yo en la prueba lo que tengo que hacer es ver qué figura tengo. En unos videos anteriores yo le enseñaba y en una guía que fui a hacer le enseñaba una figura súper difícil, la que usan las abejas, el hexágono. Pero esta es más facilita porque tiene 4 lugares nomás. Entonces tendría el largo, que sería esto de acá, y el largo en este caso vale 180 centímetros. Y el ancho, que sería acá, es 150 centímetros. La altura no la ocupo para nada. Esto no se ocupa. ¿Ya? Entonces, para calcular el área, acuérdese que área, cuando se habla de centímetro, el área se mide en centímetros con un 2 arriba, centímetros cuadrados. Acuérdese, le diga área o superficie es centímetros cuadrados. Entonces, esta es una fórmula que usted tiene que saberse, que el área es igual al largo multiplicado por el ancho. Entonces tiene que tener una calculadora que multiplique solamente, que multiplique 180 por 150 y el resultado lo coloque, aquí va a ir el resultado, en centímetros cuadrados. Y esa es la respuesta definitiva. No la voy a hacer aquí porque supongo que sabe multiplicar 180 por 150.
En la prueba pasada esto estaba en una combi. Había que ver cuánto había que pintar de la combi y era esto mismo. Ya, espero que lo haya entendido y si hay consulta me la haga ahora o como dicen cuando me casé o calle para siempre. ¿No? ¿No hay consulta? Bueno, no sé si 27.000. Bueno, ahí usted tiene que poner lo que le dé la calculadora. No me interesa mucho eso porque supongo que todos saben usar la calculadora y tengo que avanzar más. ¿Ya? Tengo que avanzar más. Llevamos 5 preguntas para la prueba y me quedan poquitos minutos. ¿Ya? Ya. Entonces, lo importante es centímetros cuadrados. ¿Ya? Avancemos. Voy a agrandar esto. Siguen con el corral del bebé y dicen esto. En toda la orilla de la parte superior del corral del bebé, en toda la orilla, ¿cuál será toda la orilla? Esta que estoy pasando con rojo es la orilla de la parte superior del corral del bebé. No sé si lo ve, lo que estoy pasando por rojo. Se coloca una protección especial, tanto para proteger las manos cuando se afirma quién, el bebé, como si se da posibles golpes. Se puede dar cabezazo y si la orilla de arriba es filúa, se puede cortar la cabecita. Por favor, silencie su micrófono. No sé quién llegó con el micrófono abierto, a no ser que quiera hacer alguna consulta. ¿Ya? Entonces, no sé si entendieron la pregunta. En toda la parte de la orilla de la parte superior, yo le mostré cuál era la orilla. La orilla en la parte superior es toda la orilla del corral. Dice que se le van a poner una protección especial. ¿Cuántos metros de la protección especial se necesitan como mínimo para colocar en toda la orilla del corral del bebé? Entonces, ¿qué tengo que fijarme aquí, po? Que no me piden el ancho de la protección. Me dicen cuánto es el largo o cuánto es la orilla, lo que mide toda la orilla de colocarle esta protección al corral. Entonces, si usted se da cuenta, esto sigue siendo de geometría. El corral tiene forma de rectángulo y aquí no me están pidiendo área ni superficie, me están pidiendo orilla. Y orilla es lo mismo que perímetro. Espero que las personas que quieran pasar a octubre estén escuchando y anotando y no estén conversando a lo mejor con los hijos o con los vecinos. ¿Ya? Porque esto es muy importante. En base a esto le van a hacer las preguntas. El que me siguió con atención va a pasar de más la prueba ahora. Entonces, orilla es perímetro. Y no sé si se recuerda que el perímetro se suman todos los lados. ¿Se acuerda de eso? Entonces, en el caso del corral del bebé, tenemos 2 anchos y 2 largos. O sea, 2 ancho, que es 2 multiplicado por 150, más 2 ancho, o sea, largo. Si usted coloca esto en la calculadora, 2 paréntesis 150 más 2 paréntesis 180, le dice cuánto es, ¿ya? Le dice cuánto es el perímetro. 2 por 150 más 2, o usted si quiere suma 2 veces 150 y 2 veces 180. Esta es una forma abreviada de hacerlo. A mí me dio 660, no sé si está bien. ¿Ya? El perímetro era 660 y aquí cuando el perímetro no se le pone centímetro al cuadrado, se le pone centímetros solo. ¿Ya? Entonces toda la orilla y esa era la respuesta. No sé si hay consultas o hay manitos para arriba
O manitos para abajo, no veo nada. Ya, alguno, ya. Entonces, eso es lo que tiene que hacer en la civil. Te acabo de decir, error. No se ponen centímetros cuadrados cuando hablo. No pueden cometer ese error. Cuando es perímetro, cuando es orilla, si usted pone centímetros cuadrados, te la van a poner mala. Aunque esté bien el 660, ¿entendieron? Se la van a poner mala. Y por eso yo tuve 20 personas con 3,8, porque ponían la unidad mal y se las ponían mal, aunque el cálculo estaba bien hecho. ¿Sí? Ya, continuamos. Quiero ser a lo mejor medio pesado porque es la única forma que se acuerde en la prueba. Ah, el profe fue repesado, me dijo que no eran centímetros cuadrados cuando era perímetro, para que se acuerde, porque, oiga, cuando somos suavecitos no nos acordamos, pero cuando algo pasó fuerte, como la lava del volcán Villarrica que pasó a 50 metros de las casas, eso pasó hace 50 años, pero la gente que estaba ahí nunca más se olvidó. O sea, cuando las cosas son pesadas, la gente nunca más se olvida. Vamos a ver esto, que son las funciones. Lo voy a agrandar un poco. Dice, yo esto se lo hice con sopaipilla a la gente de Colina. La otra gente de otros CD a lo mejor no teníamos plata para sopaipilla, no se lo hice con nada y anda un poco más perdido. Dice, la siguiente función, f entre paréntesis x, permite calcular el valor que gasta una persona que compra un Chocman que cuesta 400 y además compra X caramelo. O sea, sabemos que compra un solo Chocman. Un solo Chocman vale 400 pesos, pero aquí puede comprar de a uno a quien sabe 100 caramelos. Yo antes de enfermarme comía como 100 caramelos de chocolate, ahora no puedo comer. Entonces, la función que permite calcular el f de x es el costo total. F de x es el valor que gasta la persona al comprar el Chopman y al comprar caramelos, donde los caramelos son X. O sea, la cantidad de caramelo es X. Si la persona compra 5 caramelos, la X vale 5. ¿Ya? Ojo con eso. El X indica la cantidad de caramelo. Ese X que está acá. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuánto gasta la persona en total si compra 30 caramelos? Entonces, el X, aquí en la pregunta dicen que vale X. Te dan el valor de la X. Vale 30 porque son la cantidad de caramelos. Entonces, para calcular esto, se pone, si es una pregunta de desarrollo, se pone, como el X vale 30, se pone 30 aquí adentro, se copia todo igual, el 400 se copia, el más se copia el 10, y el X se cambia entre paréntesis por 30. ¿Ya? Y eso lo pongo en la calculadora. Ahora, si usted quiere saber cuánto esto, son 400, porque un solo Chopman, pero 30 caramelos a 10 pesos son 300 pesos. Por lo tanto, lo que gasta es 700 pesos. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que le aparezca en la prueba con funciones, se trabaja así como lo trabajé acá. Lógicamente no le va a salir este problema del choma en los caramelos, le va a salir otro problema. Aquí era 400 más 300, ¿ya? Porque 10 por 30 es 300. Entonces, al final, el f de 30, ¿qué significa f de 30? Es lo que gastó en total, 700 pesos. Pero también podría escribirse así, po, igual 700, porque la Y, acuérdense cuando usted ponía la X y la Y en la tabla, si son 30 caramelos,
La Y son 700 pesos. Eso lo hacíamos con la sopaipilla. No sé si hay dudas acá, porque en esto de las funciones siempre hay dudas. Esta es la función afín o lineal. Acuérdense que les di un libro a la mayoría con la función afín. No pescaron mucho el libro, pero era lo que había que hacer. ¿Ya? No sé si hay dudas. Ahí me ponen tres manitos para arriba. Poco. ¿Ya? Bueno, una persona nomás entendió. Supongo que los pocos que están poniendo manitos para arriba son los pocos que van a pasar y con los otros seguiremos estudiando en noviembre. Bueno, voy a avanzar porque nos quedan menos de 15 minutos. ¿Ya? Hemos avanzado harto, sí. Y hemos visto como, ya creo, como 6 preguntas de las que salen en la prueba, pero no iguales, porque en la prueba a lo mejor no va a ser un showman, no van a ser caramelo, va a ser otra cosa. Ya. Después nos piden operaciones y números y nos piden las potencias. Y nos dicen lo siguiente. Lo voy a agrandar un poco. Dicen, una persona decide empezar una cadena. Esta persona que está aquí, que es una persona decide enviar una cadena enviando 3 mails. Uno, dos, tres. Y cada receptor, cada uno de estos debe enviar uno, dos, tres. Cada uno debe enviar uno, dos, tres. Esto le salió en la prueba y no lo supieron hacer algunos, por eso seguimos acá, pero es lo que se llama un diagrama de árbol y son potencias. Entonces hay que ver cuántos mails se envían. Entonces, cuando llega a los primeros destinatarios se llama el ciclo 1. Usted puede contar cuánta gente recibió en el ciclo 1, 3. En el ciclo 2, usted cuenta 3, 6, 9. ¿Se entiende? Entonces usted ve que estas son potencias de base 3. Potencias de base 3. Y la respuesta, ¿cuántas personas en total reciben el correo hasta el cuarto ciclo? Ojo, aquí la pregunta es para enredarse. Esta palabra en total significa las personas en total, no las personas del cuarto ciclo. ¿Se entendió? Entonces, la respuesta es, ¿cuántas reciben en el primer ciclo? 3. ¿Cuántas reciben en el segundo ciclo? 9. En el tercer ciclo reciben 3 elevado a 3 y en el cuarto ciclo 3 elevado a 4. O se puede escribir 3 elevado a 1 más 3 elevado a 2 más 3 elevado a 3 más 3 elevado a 4. Y podría yo sacar con calculadora cuánto vale 3 elevado a 1, cuánto vale 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4, hacer esa suma de potencia y contestar esta pregunta. Ojo, si nos preguntaran cuántas personas reciben en el tercer ciclo, sería 3 elevado a 3. Pero si nos preguntan cuántas personas en total reciben el correo hasta el cuarto ciclo, son toda la gente que recibió el correo hasta acá. Entonces hay que irla sumando. No sé si hay dudas de esto. ¿Ya? Ese tipo de pregunta le salió en la primera prueba y le puede volver a salir ahora. Si ocupa, lo envía a 3 en base 3. Si lo envía a 4 en base 4. Espero que se entienda y que lo vaya sumando. 8. También salió en la primera prueba. Pucha, que me queda poco. Número de operaciones. Ya, bueno, pero estamos casi terminando. Si no alcanzamos a hacer algo ahora, usted va a tener una prueba de ensayo donde lo puede hacer. Se llama potencia en base 10, propiedades y notación científica. Dice que la distancia de la Tierra a Marte es aproximadamente 400 millones de kilómetros. Dice, si la distancia de la Tierra a Marte se multiplica por 100, ¿cuál es el resultado? Entonces, tengo que partir, me voy a apurar antes de
tengo que partir por la distancia. 4 y ponerle todos los ceros. Aquí me anduve equivocando porque eran... Ya, a ver, espérense. No sé si eran 400 millones. Parece que sí. ¿Ya? Eran 400 millones. Había que poner 400, luego un punto y 6 ceros. ¿Ya? Esa era la distancia de la Tierra a Marte. Y esto había que multiplicarlo por 100. Pero nosotros sabemos la notación científica o la propiedad en base 10. Entonces, este 4 se multiplica por base 10 y se cuentan los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, este tremendo cuestión es lo mismo que escribir 4 multiplicado por 10 elevado a 8. Pero ahora está multiplicado a su vez por 100. Pero 100 es lo mismo que 10 elevado a 2. Entonces, cuando se multiplica potencias de igual base, ¿qué significa igual base? Base 10, se conserva el 10 y se suman los exponentes. Entonces, eso me da 4 por 10 elevado a 10. Esto también le salió en la prueba y le puede volver a salir. Notación científica y escrito como números grandes con base 10. Voy a apurarme porque me quedan algunos minutos. Y aquí estamos terminando, parece, dice potencias. Dice acercar, le puede salir algo como esto en la prueba. Calcule la siguiente expresión, esta expresión, que significa 4 elevado a 2 multiplicado por 4 elevado a 7, dividido todo eso por 4 elevado a 4. Y aquí están las claves que dice que para multiplicar potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces vamos a ir haciendo la parte aquí arriba con las propiedades. Para multiplicar el 4 y el 4, estos dos de arriba, conservo el 4 y sumo los exponentes. Saber sumar, pues, no es tan difícil. Entonces, arriba me queda 4, 2 más 7 es 8, 9, 4 elevado a 9, y abajo me queda 4 elevado a 4. Pero esta línea significa división o cociente. Y aquí está la clave. Para dividir potencia de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Aquí hay un 4 y hay un 4, conservo el 4 y los exponentes se restan. 9 menos 4, creo que es 5, queda 4 elevado a 5. Y 4 elevado a 5, en la calculadora basta poner 4 elevado a 5, que es 1024. Entonces esto era 1024. ¿Ya? Entonces hay que usar las potencias de igual base, que yo le mandé un video de esto para que se lo aprendiera para esta clase. Bueno, me quedan algunos minutos antes que se me corte. Pregunta 10, que siempre sale y nunca se aprende la fórmula. Dice, si el rollo de la imagen tiene 50 centímetros de alto y un radio de 20 centímetros, ¿cuál es el volumen del rollo? Considere pi igual a 3,14. Y aquí me dan una ayuda. Área de la base es pi por R y volumen del cilindro es área de la base por altura. Entonces, el área de la base le dan el radio, le dicen que el radio es 20, entonces usted pone pi primero, que es 3,14, multiplicado por el radio, que es 20, multiplicado por el radio, que es 20, y luego aquí abajo, para sacar el volumen, usted pone
el resultado de esto multiplicado por la altura que se la dan, multiplicado por 50. Entonces vamos a sacar rápidamente cuánto es eso. 3,14 por 20 por 20 da 1.256. Entonces aquí habría que poner 1.256. Espero no haberme equivocado. A lo mejor me equivoqué por hacerlo muy rápido. Por 50. Y ese sería el volumen. ¿Ya? Ese sería el volumen. ¿Ya? Sería 62.800. 62.800 centímetros cúbicos.